en un Dios glorioso, en un Dios que avanza, un Dios que va delante de nosotros. ¿Cuántos tienen fe verdaderamente en ese Dios? Muy importante es que nosotros debemos de entender es que la fe es la que determina el que Dios, mover el corazón de Dios se llama fe. No hay otra cosa que pueda mover el corazón de Dios sino la fe. Amén. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y dice que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que le son galardonadores de los que le buscan. Amén. Y algo muy importante es que en la fe es donde radica el reino de los cielos. Si nosotros queremos construir una casa, primero esa casa la adquirimos en el corazón, en fe. Y luego empezamos a caminar en la fe de la construcción de esa casa. Hacemos como se llama un diseño en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de que queremos la casa, cómo la queremos, con cuántas habitaciones, la cocina, el baño, todo lo empezamos a diseñar ¿a dónde? En el corazón. Diga conmigo, en el corazón. Diga conmigo, y eso es fe. Entonces la fe es lo que determina a los hijos de Dios. Sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Amén. Bien, hay una definición bíblica acerca de la fe. ¿Cuántos creen que hay una definición bíblica de la fe? ¿La creen? ¿Dónde está? Hebreos 11:1. Ahí tenemos lo que Dios nos dice acerca de la fe. Amén. Tenemos la palabra en la Biblia electrónica. Vamos a orar, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre bendito y bueno, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has amado, porque nos has bendecido, porque nos has traído de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Señor. Gracias, mi Dios, porque en ti tenemos la vida, el amor, la paz, la felicidad y el gozo, Señor. Gracias, dígale gracias, Señor, porque me has dado la vida. Gracias, porque me das salud. Gracias, porque me das de tu amor. Gracias, porque me has hecho hijo tuyo. Gracias, Señor, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, enderezando lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce y cerrojos de hierro, vas haciendo pedazos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos el imperio, Señor. Hoy venimos atando al hombre fuerte que se mueve acá en La López y en Choloma, en el nombre de Jesús y el poder de tu palabra, Señor. Hoy declaramos y decretamos cielos abiertos, Señor, en este lugar para predicar tu palabra con denuedo, con autoridad, con poder, mi Dios. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que La López es para Cristo, que Choloma es para Cristo, que Cortés es para Cristo, que Honduras es para Cristo, Señor. Declaramos familias bendecidas, declaramos familias, Padre, con el poder de tu Santo Espíritu. Declaramos familias sacerdotales, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos las riquezas del reino para los hijos de tu casa, mi Dios. Hoy declaramos la salud de tu reino, mi Dios, para los hijos de tu casa, mi Dios. Hoy declaramos, mi Dios, las buenas nuevas de salvación para este país, Señor. En esta tierra sea, Padre, extendido este evangelio, mi Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Hoy decimos, Padre, a todos aquellos que hoy, Padre, a través de la internet, a través de la televisión, Padre, están, Padre, mirando, Señor, están escuchando esta palabra, Señor. Hoy declaramos, Señor, que hay libertad, Padre. Hay libertad, hay salvación, hay sanidad, hay restauración, Padre. Bendito Dios, gracias, Señor. Toda la honra, toda la gloria y todo el imperio sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.
Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya conmigo? Hay dos principios, diga, acerca de la fe. ¿Ya conmigo? Certeza y convicción. Algo muy importante es que nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener certeza de cosas que aún todavía nosotros estamos esperando, pero que todavía no las estamos viendo. Y la convicción a lo que nos lleva a nosotros es a esperar en el tiempo de Dios, entendiendo que como hijo Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir con la promesa, Dios va a cumplir con el propósito, Dios va a cumplir con su palabra. Lo que Dios dijo que va a hacer, va a suceder, porque es la palabra de Dios, porque el poder del Espíritu Santo y los hijos de Dios es la certeza y es la convicción de lo que debemos de tener en nuestro corazón. Porque es importante que aquellos que se acercan delante del trono de Dios, aquellos que se acercan a Dios, es necesario que crean que le hay. Amén. Diga conmigo, certeza y convicción. Si usted no tiene certeza de algo que usted está esperando, por ejemplo, las personas cuando están trabajando, cuando dependen de un sueldo, tienen una fe puesta en un sueldo y ellos saben que al final del mes les van a pagar. Tienen una certeza en el corazón de que les va a venir un cheque y en el cual van a recibir un sueldo. Esa es una certeza de algo natural. Pero Dios quiere que vayamos mucho más allá. Es que nosotros podamos creer a Él, que nosotros podamos creer a su palabra, que tengamos esa certeza de lo que Él dice en la palabra se va a cumplir. Diga conmigo, lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Jesús dijo que todo iba a pasar. El cielo y la tierra van a pasar, pero que sus palabras, esas se van a cumplir. Aún digo, hasta una tilde que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Y esa es la certeza que debemos de tener los hijos de Dios. Y una convicción es ¿qué es la convicción? La convicción de lo que se espera. Usted tiene que aprender a esperar en Dios. El problema es que la iglesia se ha vuelto una iglesia religiosa, no una iglesia llena de fe, una iglesia viva, una iglesia en la cual hay el poder del Espíritu Santo. Dios está buscando y está levantando una iglesia de poder. Dios está levantando una iglesia gloriosa. Dios está levantando en los últimos tiempos una iglesia que va a sanar a los enfermos, que va a levantar a los muertos, una iglesia que se levanta, no una iglesia religiosa. Ya conmigo, la fe es algo muy importante. Tiene que entender y tiene que tenerlo en su corazón, metido en lo más profundo de su ser. Aprender qué es la fe. Ya conmigo, la fe es. Vuelva a decir, la fe es. ¿Qué es la fe? Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe es. Ahí va a encontrar entonces que es del verbo ser, es algo que tiene vida, es algo que se mueve, es algo que tiene movimiento, no es algo inerte, no es algo muerto, es algo que Dios va a hacer que se cumpla. Pero ¿cómo se va a cumplir? Cuando usted entienda que la fe es algo que tiene vida. Dice, así que la fe es, diga conmigo, la fe es. Vuelva a decir, la fe es. Me hacen un favor, me apartan todos estos panderos y me los ponen en un solo lugar, porque lo están distrayendo con esos panderos, por favor. Ya conmigo, la fe es. Vuelva a decir, la fe es. Vuelva a decir, la fe es. Repítalo, la fe es. Vuélvalo a decir, la fe es. La fe es por el oír. Escuche bien.
Dice que la fe es por el oír. O sea que la fe es algo que es vivo, no es algo que está muerto. La fe es por el oír. Por lo tanto, si la iglesia de Dios no oye la palabra, entonces va a estar muerta. Va a ser una iglesia muerta y no una iglesia viva. Porque dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe es algo que tiene vida, diga. Pero si yo no oigo, si yo no pongo atención, sino que distraigo, algo que deben de entender como iglesia es que la fe de ustedes va a ser muerta si ustedes no están apercibidos, si ustedes no oyen. Porque la fe es algo que tiene vida. La fe es algo que mueve montañas. La fe es algo que te hace andar sobre lo natural. La fe es algo que te va a sanar. La fe es algo que te va a liberar. La fe es algo que te va a dimensionar. La fe es algo que tiene vida eterna. Porque dice que la fe es del verbo ser. Es, diga conmigo, es del verbo ser. Entonces, algo que debemos de entender es que la fe no es algo que está muerto. Aquí no solo es de decir yo tengo fe. ¿Y qué pasa entonces cuando viene la prueba? ¿A dónde está la iglesia entonces de Jesucristo el día de hoy? Posiblemente hoy lo que está lleno son los lugares donde están los políticos. Porque en quien creen es un político, no en Dios. ¿A dónde está la iglesia de Jesucristo el día de hoy? Pero la fe es lo que va a terminar y lo que va a activar la vida de los hijos de Dios. Diga conmigo, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, no es cualquier cosa la que vas a escuchar. No es que escuches chismes, no es que escuches críticas, no es que escuches crisis. Yo escuché hace poco aquí, dijo crisis. No hay crisis para los hijos de Dios. No hay crisis para los hijos de Dios. Lo que hay es Cristo. Cristo, porque en Él está la vida, en Él está el poder. En Cristo Jesús el mundo podrá tener crisis, pero la iglesia de Jesucristo tiene que estar. La iglesia de Dios tiene que estar viva. La iglesia de Dios tiene que levantarse. La palabra crisis no debe de estar en el vocabulario de la iglesia de Dios. Ay, 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 diga. Debemos entender que debemos de cambiar el chip. Ese chip que el mundo nos ha enseñado de la duda, de la crisis, del no tengo, del que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Tengo la mente de Cristo, dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí, dice la palabra. Y aquellos, dice que han crucificado sus deseos y sus pasiones, dice que se han crucificado juntamente con Cristo Jesús. Por lo tanto, el poder de la es lo que te va a hacer ir más adelante, ir a la victoria, ir a la conquista, ir sobre todo a aquel lugar donde muchos no quieren entrar. Diga conmigo, oír, pero oír, diga, la palabra de Dios. No es cualquier palabra la que debes de escuchar. El mundo te puede empezar a decir crisis. La refrigeradora empezar a decir ahí, no tengo ya en la refri. La cartera te puede empezar a decir, no hay. El vecino te puede empezar a decir, está difícil la situación. Pero cuando empieces a declarar la palabra, cuando empieces a caminar en la fe, cuando empieces a entender que como hijo Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, sino que Dios te va a llevar de la mano con el poder de Él. Siempre te va a sustentar, siempre te va a ayudar, siempre te va a sacar adelante.
Aunque el mundo esté tambaleando, los hijos de Dios deben de estar en la presencia de Dios. Ya conmigo, como hijos, no vivimos bien por lo que tenemos, sino por lo que creemos. Vuelva a decir conmigo, como hijos de Dios, no vivimos bien por lo que tenemos, sino por lo que creemos. Vuélvalo a decir, como hijos de Dios, no vivimos bien por lo que tenemos, sino que vivimos bien por lo que creemos. Hágale, por lo que creo, yo voy a vivir bien. Por lo que creo, yo voy a conquistar. Por lo que creo, yo voy a tener salud. Por lo que creo, yo voy a conquistar a mi familia para Cristo Jesús. No es con las fuerzas suyas, no es con lo que usted tiene, sino con lo que usted cree. Porque ese es el poder de la fe. El poder de la fe es poder decir, vamos a cambiar. Miren qué linda está la iglesia hoy. El sistema de adornado que tiene la iglesia. ¿Tenía el dinero? No lo teníamos. Pero lo dijimos, lo creímos y hoy está cambiado. Vamos a buscar entonces panderos para las danzarinas. ¿Teníamos el dinero? No, pero lo creímos, lo declaramos y lo decretamos y hoy ellas tienen su pandero. Algo que debemos de entender es que nosotros no vivimos bien por lo que tenemos, sino por lo que creemos. Iglesia de Dios, tienen que cambiar el chip. Tiene que cambiarse ese viejo pensamiento de estar con la cara arrugada, de estar con la cara triste, de estar quejándose, de estar murmurando, de estar criticando, de estar maldiciendo, de estar diciendo palabras que más bien les están atando la vida. La iglesia de Dios debe de estar declarando y decretando y creyendo que Dios va delante de nosotros. Dios es el Todopoderoso, que Él va abriendo brecha, que Él va pasando reyes, que Él va enderezando los caminos. Esta iglesia, todas las sillas son insuficientes para la cantidad de gente que yo estoy viendo aquí. Son insuficientes. Ustedes pueden estar viendo sillas vacías, pero yo estoy viendo sillas llenas. Ustedes pueden estar viendo un templo de 70 sillas, pero yo estoy viendo una iglesia infinita, una iglesia con multitudes, una iglesia que se levanta. Porque miro lo que está delante de mis ojos. Yo miro al poderoso, yo miro a Jehová de los ejércitos, yo miro a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Yo miro el poder del Espíritu Santo obrando en esta colonia, obrando en el ministerio de la familia. Yo lo que estoy viendo es a Cristo Jesús. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender y aprender. Que el poder de la fe nos va a dimensionar. Tus hijos pueden andar hoy en droga. Tu marido puede andar alcoholizado. Tu marido puede andar perdido. Tu matrimonio puede estar en crisis. Pero hoy yo te digo algo, que si tú estás en Cristo Jesús, tú vas a poder, tú vas a conquistar. Porque la palabra dice que todos aquellos que creen en Cristo Jesús serán salvos. Uno de nosotros y también nuestra casa. Diga conmigo, yo no vivo bien por lo que tengo, sino que vivo bien por lo que creo. Diga, como hijos de Dios, no vivimos bien por lo que tenemos, sino por lo que creemos. Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza. Escuche bien. No perdáis pues vuestra confianza,
que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Escuche bien lo que dice la palabra. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Escuche bien la palabra. Mas el justo, escuche bien la palabra, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Nosotros somos un pueblo que avanza, nosotros somos un pueblo que conquista, nosotros somos un pueblo grande, nosotros somos un pueblo multitudinario. Nosotros vamos a vencer las tinieblas, nosotros vamos a conquistar a López y a Choloma para Cristo. Pero escuche lo que dice. Número 1, dice este texto: no perder la confianza. Y este es el problema de muchas personas, que muchas personas pierden la confianza. Vienen un día a la iglesia y con aquel día que vinieron no pasó nada. Confianza, no vuelven a la iglesia. Diezmaron una vez, pierden la confianza. Estaban enfermos, declararon la palabra una vez, no se sanaron, pierden la confianza. Pero dice, no perder la confianza, vuestra confianza que tiene grande galardón. Escuche bien. El poder de la fe radica en tener confianza. El poder de la fe radica en entender que hay un galardón de parte de Dios para nuestras vidas. Segundo, hay que tener paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios. Ajá, ahí es donde está el secreto. Vas a tener paciencia si verdaderamente estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si tu corazón está engrosado en pecado, haciendo las cosas que se desagradan a Dios, entonces ahí sí se va a poner crítica la situación. Pero dice, hay que tener paciencia habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios aquí? ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahí eso lo encontramos en Romanos 12:2. Está esa palabra. Vamos a verla. Porque es importante que nosotros entendamos que haciendo la voluntad de Dios, esperamos en Dios el galardón que Dios ha dicho cumplir. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Número 1, ¿cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable. Dígale al que está al lado de suyo, agradable es la voluntad de Dios. Dígale, perfecta es la buena voluntad de Dios. Pueblo de Dios, debemos de entender que Dios tiene una buena voluntad. Por eso nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios, entendiendo que es agradable y que es perfecta. Por lo tanto, hay un galardón que va a venir a través de la fe. Pero los hombres y las mujeres de fe lo que manifiestan primero es confianza. Confianza en Dios, no confianza en el pastor. Porque Jeremías capítulo 17 verso 5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero la iglesia de Dios debe tener confianza en Dios, confianza en Jesús, confianza en confianza creyendo que Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Ya conmigo, lo que Dios determinó,
cumplirá. Dice, verso 37, en Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Escuche bien, Jesucristo dijo que iba a venir sobre las nubes y que va a levantar a su iglesia. Jesucristo lo declaró, Jesucristo lo profetizó, se va a cumplir lo que Dios dijo que va a hacer. Va a levantar a su iglesia. Primero serán levantados los que murieron en Cristo Jesús. Luego dice la iglesia que está en la tierra. Porque dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice. Verso 38 dice, diga conmigo, justo. Diga conmigo, justo. Dígalo con fe, justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Usted tiene que declarar, tiene que proclamar que usted es justo, porque dice, mas el justo vivirá por fe. Usted tiene que entender que no es por lo que tiene, pero debe de entender, debe usted ser una persona justa. Debe de ser justo. Dice que había un hombre que estaba herido, medio muerto, que había sido golpeado por unos ladrones y que estaba desangrándose. Dice, pasó un levita y lo vio de largo, dice. Pasó un sacerdote y lo vio de largo, dice. Pero luego dice, venía un samaritano y viendo al hombre que estaba herido, medio muerto, dice que se arrimó a él. Y dice que derramó aceite sobre él. Derramó, dice, vino sobre él para limpiar sus heridas. Dice que aquel samaritano fue movido a misericordia. Ya conmigo, ¿cuál de los tres fue justo? Habían dos que conocían de la palabra, el levita y el sacerdote, bien que conocían de la palabra. Y a los samaritanos no los querían los judíos, porque decía, la mujer samaritana le dijo a Jesús, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pero aquel samaritano que no era parte del pueblo de Dios fue movido a misericordia. Ese hombre dio una demostración de ser un hombre justo. Porque miró a un prójimo que estaba herido y fue y lo curó y lo vendó y lo llevó al mesón, y aún como si fuera poco dijo, y aún yo necesito que me lo sigan cuidando, y todo lo que gasten en él yo lo voy a pagar. Eso hace un justo de Dios. Pero muchas veces no extendemos la mano al menesteroso. No damos pan al hambriento. Rechazamos a veces a aquellas personas que tienen una condición difícil. Hay que educarlos, pero tenemos que aguantarlos y tenemos que quererlos y amarlos. Porque Jesús vino por todos. Dios no vino a rechazar a nadie. Él murió por todos. Él murió por Juancito. Él murió por Sandrita. Él murió por usted también. Y esa es la justicia de Dios, que nosotros debemos de ser justos, pero debemos de amarnos unos con otros, porque eso es el poder de la fe. Diga conmigo, esto es el poder de la fe. Verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Diga conmigo, somos de los que tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe acá? ¿Cuántos tienen fe? 100 lempiras cada uno. Yo sé que algo va a pasar en lo económico de ustedes. Gloria al Señor. Yo activo. Venga a dejar entonces sobre mis manos una ofrenda, porque algo va a pasar en su economía. Algo va a pasar en su economía. Y usted está diciendo, este está el pastor pidiendo,
Pues sí, el pastor está pidiendo para activarlo a usted, para determinarlo, para levantarlo, para que usted sea un hombre y una mujer prosperada, para que tenga bendición, porque es necesario activar la fe. Vamos, algo va a pasar. Vamos, pastora, traiga todo lo que tiene. Vamos, traiga todo lo que tiene, porque algo va a pasar en su vida. Este es el poder de la fe. Este es el poder de la fe. Algo va a pasar en su vida. Algo va a pasar en su economía. Algo va a pasar en su casa. Algo va a estar pasando a partir de esta noche. Porque Dios lo va a levantar. Porque Dios lo va a prosperar. Porque Dios dice que Él tiene un deseo. Que usted sea prosperado y la salud como prospera su alma. Diga conmigo el poder de la fe. Vuelva a decir el poder de la fe. Vuelva a decirlo conmigo, el poder de la fe. Luisito, vení para acá. Voy a hacer algo. ¿Qué número de zapatos sos vos? 8. Los zapatos son tuyos. No teniendo en la cartera el dinero, entonces llévate los zapatos. El poder de la fe te va a llevar a despojarte, te va a llevar a dar lo que aún jamás. Porque tiene que quitarse el Dios mamón de tu corazón. Porque tú no vives de lo que tienes, tú vives de lo que crees y debes de creer en Jesús. Yo creo que Dios ahorita está yendo a la mejor tienda a buscarme unos zapatos. Yo sí creo, porque he visto el poder de la fe. He visto el poder de Dios obrando. No es la primera vez que me voy descalzo, no se preocupen. Y cuando yo doy, Dios me da. Ya conmigo, cuando yo doy, Dios me da. Vuelva a decir, cuando yo doy, Dios me da. Te quiero ver con un pantalón de tela, con los zapatos, y te quiero ver acá sirviendo en el reino de los cielos, porque Dios te ha puesto zapatos, calzado en esta noche, que eso es el poder de la fe. Pero muchas veces no nos queremos despojar. Ay, mis zapatillos. Ay, mi camisita. Ay, mi pistillo. No es tuyo. Dice que la tierra y la plenitud que hay sobre la tierra es del Dios Todopoderoso, del grande, del poderoso, del que vive, del que reina para siempre. El testimonio. ¿Por qué crees que me quedé? Hoy la cartera está vacía. Hoy. ¿Por qué crees que mi cartera se quedó vacía? ¿Por qué crees que se quedó vacía? Porque si hay algo que me ha enseñado el Dios Todopoderoso, es que dando es como recibimos, dando es como recibimos. Y hoy he dado, y yo sé que el poder de Dios viene, porque este es el poder de la fe. Y desde noche empezó el Señor. Voy a cenar a un restaurante a Tegucigalpa. Y viene la mesera y se me acerca y le digo, vuélveme a ver, le digo. Recibe en el nombre de Jesús la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Y le digo, acércate, vuélveme a ver, le digo. Y me vuelve a ver. Tú eres hija de Dios, le digo. ¿Y qué pasa contigo? Le digo, es que no me queda tiempo de congregarme por el trabajo que tengo. Y es correcto. El restaurante donde ella trabaja, trabajan de 11 a 4 y trabajan de 6 a 10 de la noche. Es correcto. Y Dios lo sabe. Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo? Es que ando caída. Caído solo el diablo, le digo. Un hijo de Dios nunca se cae. El único que está caído es el diablo. Ese nunca más se va a poder levantar. Pero el poder de la fe te lleva a entender que tú debes de tener identidad de hijo. Debes de entender que aunque no puedas ir a la iglesia, pero debes de adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a donde te encuentres. Porque ese es el poder de la fe. Y me trae la factura. Y agarré todo lo que andaba. Y le digo, te activo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Adora a Dios, le digo. Adora a Dios. Eso yo no lo sabía, porque yo pensé que andaba caído. Escuche bien la mentalidad.
Yo pensé que andaba caída porque ya día no podía ir a la iglesia, me dice, por el tipo de trabajo que tengo. Escucha hasta dónde la lleva Satanás. Satanás tiene cautiva la mente de la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse con poder, tiene que entender que no viven por lo que tienen, sino que viven por lo que creen. Es algo que deben de entender. Si no, la palabra no dijera que el justo por la fe va a vivir. Esa es la palabra de Dios. No es la palabra del pastor Saúl, es la palabra del Dios Todopoderoso que dice que el justo por la fe vivirá. Póngalo nuevamente acá porque yo quiero que ustedes lo lleven en su corazón. Dice, pero en... Ya me pasó. Verso 38, Hebreos 10:38. Diga conmigo, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, diga, no agradará a mi alma. Escuche bien lo que dice. O sea que cuando usted no tiene fe, usted no puede agradar el corazón de Dios. Y si usted dice que es justo, debe entender que va a vivir por la fe. Debe entender que va a calzar por la fe. Debe entender que va a vestir por la fe. Debe entender que su refrigeradora va a estar llena por fe. Debe entender que va a tener un carro por fe. Debe entender que por fe está sentado a la diestra de Dios Padre. Entenderlo. Nosotros no adoramos a un Cristo que todavía está en aquel pedazo de leño allá crucificado. Adoramos a un Cristo vivo, a uno que dijo, consumado es, aquel que fue al infierno, arrebató las llaves al diablo y le dijo a la iglesia, te las entrego porque te estoy entregando poder, le dijo a la iglesia. Escuche bien, pero tenemos que ser sacudidos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, mis zapatillos que me costaron 2,000 pesitos. Ay, zapatillos que me costaron 3,000 empiritas. Ay, 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 ay. Quedar diciendo, porque dice la palabra, ahí será el crujir de dientes, dice. Oh. Debe ser activado por fe. Para la honra y la gloria de Dios, el que les está predicando ha vivido por fe. Ha vivido por fe. Me tocó levantarme de una situación difícil por fe. Estoy predicando acá en el Ministerio de la Familia por fe. Yo estoy viendo esta iglesia bien llena. A mí no me interesa lo que usted mire, lo que yo miro es lo que más me interesa. Usted posiblemente hasta esté hablando, criticando, murmurando y diciendo que poquitos, pero yo miro un montón de gente. Yo miro multitudes. Yo miro esa pared que se cae. Yo miro este edificio arriba, un salón. Yo miro a otro lado una cancha de un polideportivo. Yo miro esta iglesia poderosa para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuál crisis? Diga conmigo, ¿cuál crisis? Vuelva a decir, ¿cuál crisis? Diga conmigo, Cristo es el que está conmigo. Ya deje de andar ahí lloriqueándole al diablo. Ya deje de andarle lloriqueando a la pobreza. Ya deje de andarle lloriqueando a la enfermedad. Acariciándole. No puede ir a la iglesia. Ay, el pastor no perdió ni un día en medio de todo ese virus que hubo acá. Pregúntele a ella cómo dormí una noche. Así medio sentado, pero voy a ir a predicar. ¿Sí se recuerda? 2 almohadas puse. Pero la palabra dice, mas él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, la paz de nuestra vida sobre él, mas por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el que le está predicando se levantó. Mi dolor de cabeza, mi migraña, ay,
mi gastritis, ese es del diablo, no es suya. Es del diablo. La pobreza es del diablo. La pereza es del diablo. Vengo desde la frontera de Nicaragua. Y hay muchos, es que no voy porque estoy cansado. Cansado, pero predicando de nuevo con poder, con demostraciones de hechos, porque yo sé que ustedes, de a poco, aquellos que se activaron en la fe, van a recibir una bendición en lo económico, por el poder de Dios, por el poder de la palabra, porque dice: mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Pero dice que debemos de hacer la voluntad de Dios. Poquitos son los que miro postrados acá los fines de semana. Y en la semana, y paso preguntando: Manuelito, ¿cuándo llegaron? Solo yo, pastor. Y Andresito, que me lo traje jalado. Mandito. Y los otros niños, que me los traje también ahí. Y de ahí la iglesia de Cristo durmiendo. Levántate, le dijeron a Elías. Levántate y vete a Zarepta, porque ahí he dado orden, le dijo a una viuda, que te sustente. Dios ya dio una orden de sustento, pero tienes que levantarte a adorar al Dios Todopoderoso. Debes de levantarte para adorar con fe, sabiendo que el que vive y que reina, Él es tu provisión. Él es tu provisión. Y si hay un día que no tienes comida, entonces ayuna, a la fuerza aunque sea. Aunque sea a la fuerza, ayuna. Ese es el problema de la iglesia de Dios. Que la iglesia está siendo muy light. La iglesia, una iglesia religiosa, se salieron de aquel altar de un montón de pichingos a venir a la iglesia y no leen ni la Biblia. Solo salieron de enfrente a venirse, leen la palabra. Ahí hubieron unos familiares míos que se molestaron cuando les dije ahí acerca de la idolatría. Cuando les dije Levítico 26:1, que el Dios Todopoderoso nuestro no le agrada que levantemos ídolos, que pongamos piedra pintada. Entonces no le gustó. Ajá, pero hay mucha iglesia que se trasladó para acá y sigue siendo idolatra. Idolatra la pereza, idolatra el sueño, idolatra la autocomiseración. Ay, pobrecito yo. ¿Sabe qué? Su cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo. Ese no le pertenece a usted. Este cuerpecito que se está moviendo aquí es de Dios. Este cuerpecito es del Espíritu Santo. Este cuerpecito no siente nada de cansancio, aunque cuando venía sentía unos dolores en la espalda. Pero yo ayer voy a ir a predicar y dice la palabra de Dios que dice: venid a mí los que están trabajados, venid a mí los que están cansados y yo los voy a hacer descansar. Ya no tengo cansancio. ¿O usted cree que estuviera aquí sudando, corriendo y predicando si anduviera? Y hay que levantarse. Ya deje de andar con el rostro caminando así. Levántese, póngase erguido. Entienda que el poder de la fe es lo que lo va a llevar a la conquista. El poder de la fe es lo que agrada a Dios. El poder de la fe es que le va a solucionar su problema. El poder de la fe es que va a levantar a su familiar de la cama. El poder de la fe es el que le va a llenar todas sus necesidades. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ya conmigo, la fe te hace ver a Jesús. Ya conmigo, pero la duda te hace ver la adversidad. Párese conmigo, vamos a ver, párense y diga: la fe, grítelo, la fe te hace ver a Jesucristo, pero la duda te hace ver la adversidad. Algo que debes de entender es que la fe te va a hacer ver a Jesucristo. Porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él está la plenitud de la vida. En Él está la verdad. En Él está
reino de los... Mateo 14:22. Ya conmigo, Mateo 14:22. Hasta para decir la palabra con poder, ya no con... Mateo. Diga Mateo 14:22. Diga, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Diga conmigo, la barca es la iglesia. Diga. Jesús te está diciendo, entra a la iglesia. Y la iglesia eres tú. Verso 23. Despedida la multitud, pueden sentarse. Despedida la multitud, los paré para que se vaya el espíritu de pereza, el espíritu de sueño, el espíritu de estar ahí interrumpiendo, para que la fe se active. Diga conmigo, la fe es lo que me hizo entrar, diga, al reino de los cielos. Diga conmigo, porque con la fe, diga conmigo, abrí el corazón. Entonces diga, Jesús entró en mi vida. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba, ¿cómo estaba Jesús? Siguiente verso. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento es contrario. Vuelva a decir conmigo, el viento a veces me es contrario. Diga conmigo, lo que dice el mundo a veces me es contrario. Diga. Porque algo que debes de entender, que van a haber vientos contrarios a lo que tú crees. Pero un hombre y una mujer de fe no retrocede por los vientos contrarios. Un hombre de fe se levanta y camina para conquistar, para entender, para poder nosotros tener un conocimiento pleno del reino de los cielos, porque la fe es lo que te lleva a la conquista. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre... ¿Cómo venía Jesús? ¿Cómo venía Jesús? Diga conmigo, si yo la mirada y mi corazón en Jesús, aunque los vientos sean contrarios, aunque la tempestad sea fuerte, diga conmigo, yo voy a caminar sobre la tempestad. Yo voy a ir, yo voy a avanzar sobre la tempestad. Los vientos se tienen que calmar. La tempestad se tiene que calmar por causa que caminas con los ojos puestos en Jesús. Pero lo primero que hacen es quejarse. Lo primero que hace es decirle, si yo aquí, si yo allá. Ya imagino Dios ahí. Un poquito más de fe y te voy a soltar la bendición. Cuando dejes de quejarte, cuando dejes de murmurar, cuando dejes de maldecir, cuando dejes de criticar y cuando dejes de todas esas cositas que no te dejan avanzar, entonces el Dios de la gloria te va a soltar y te va a dar bendición, porque entonces le vas a decir, Señor, aquí estoy, Señor. Lo primero que determino en mi corazón es amarte. Lo primero que determino en mi corazón es adorarte. Lo primero que determino en mi corazón es servirte. Lo primero que determino en mi corazón es... Lo primero que determino en mi corazón es ser un hombre agradecido. Eres agradecido en lo poco, en lo mucho te va a poner Dios. Pero si eres un quejón, un criticón, un murmurador, en lo poco, ¿cómo Dios te va a poner en lo mucho? Que el reino de los cielos es diferente, hijos. Y la gente solo pasa quejándose,
Solo pasan en eso. No tengo. Dejen de estarle dando vuelta a las cacerolas y a la bolsa. ¿Sabe qué? Cuando éstas se encuentren vacías, dice la palabra de Dios, cuando el ganado ya no tenga que parir, cuando ya los viñedos no den uva, cuando ya no haya nada, dice, con todo esto yo voy a adorar al Dios Todopoderoso, al grande, al que vive, al que reina. Causa de adoración hombre que se llama Abraham. Ese hombre fue prosperado, ese hombre le vino la bendición, le vino la promesa, porque él creyó. Dice promesa sobre promesa. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por Dios. 75 años. Yo no tengo un año de haber llegado acá. Hay muchos de ustedes andaban todos empataconados y ustedes piensan que ya van ahí. Aquí ya está. 25 años esperó Abraham para que se cumpliera la promesa de Dios. José fue vendido a los 17 años y a los 30 años, 17 años pasaron, 13 años pasaron para que José fuera puesto en lugar segundo de Faraón. Y usted con un día que viene aquí a orar, ya agradé a Dios. Señor, estoy adorando, Padre. Llevamos todo el año, miren, el Ministerio de la Familia adorando postrados. Todos los días. No 2 días a la semana, todos los días. Y los únicos días que no estamos ahí es cuando andamos de viaje. Pero vamos en el carro, en el camino, declarando la palabra, diciéndole que Él es el grande, diciéndole que Él es el poderoso, diciéndole que Él va delante de nosotros, destruyendo principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, diciéndole: Señor, libera a este pueblo de la López, libera a Choloma, libera a Honduras, bendice esta tierra, sana esta tierra, Padre. Dice: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuántos han tenido miedo? ¿Ah? ¿Y por qué tiene miedo de decir que tiene miedo? ¿Cuántos han tenido miedo? Entonces, para que se vaya el miedo, usted necesita algo: poner los ojos en Cristo Jesús. Porque mire lo que pasó. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Él te está diciendo: ven. Jesús te está diciendo: ven. Jesús te está diciendo, aunque el viento sea contrario, aunque la tempestad sea fuerte, Jesús te dice: ven, camina sobre las aguas, camina sobre la tempestad, aplástale la cabeza al diablo, porque dice la palabra de Dios en Lucas 10:19 que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. No se preocupen si me deslizo. ¿Ah? Que la pastora puede conmigo al carro. Ya conmigo. Y descendiendo Pedro, dígalo con fe, y descendiendo Pedro de la barca, andaba, diga, sobre las aguas, para ir ¿a quién? Para ir a donde el pastor. Ah, no, sí, porque era el pastor de las ovejas. No ande, mía. Haga lo que yo hago bueno y deseche lo malo de mí. Pero usted siga a Cristo Jesús. Usted ponga su mirada en Cristo Jesús, porque Él es el consumador de la fe.
pero obedezca a su pastor. Porque es provechoso que usted obedezca a su pastor, para que el pastor no se queje de usted delante de Dios. Imagínese yo diciéndole: Padre, le pongo a Claudia, Señor, esta mujer, la mujer de FEMA, esta mujer ha dado un testimonio de fe tremendo. No muchas mujeres de las que están aquí les toca caminar en la fe que camina esta mujer. Una mujer de fe. Ya fuiste allá al presidio. ¿Qué pasó? Tuve miedo, dijiste. ¿Qué pasó? Diga conmigo: pero al ver Pedro el fuerte viento, ¿qué tuvo? Ahí está, mira. Bandido miedo que hace que los hijos de Dios se hundan. Yo le voy a repetir hoy una palabra. Diga conmigo: para mí, diga, el morir es ganancia. Diga conmigo: pero el vivir es Cristo Jesús. Es algo que debe entender. ¿Cuál es el miedo? El rey Salomón dijo que era mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En Eclesiastés, Salomón declaró esa palabra. Pedro tuvo miedo, se empezó a hundir. ¿Por qué se empezó a hundir? Dice: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia